Por ello roguemos en esta mañana antes de comenzar, para que sea el Señor y solamente el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, quien ponga las intenciones en todos y cada uno de los que estamos hoy presentes. A veces pensamos que los niños son como incapaces de comprender. No, hermanos, si un niño es capaz de aprender y comprender, entender lo que es bueno y lo que es malo, aún a ti joven, a ti adolescente o a ti adulto, mi ruego será en esta mañana para que el Señor quite todas esas tonterías de tu cabeza, todo aquello que estorba y que no edifica. Que el Señor ponga las intenciones correctas en esta mañana para que alcances misericordia. Oremos, hermanos, antes de consultar la palabra de nuestro Señor. Amado Dios, bendito Rey, el que vive y el que reina, el que extiende gracia, el que extiende misericordia, pero también aquel que es justo y que es fiel. Aquel ciertamente que es amor, pero al mismo tiempo es fuego consumidor. Aquel que es lento para la ira y que es grande en misericordia, pero también aquel que trae juicio y el cual su paciencia se agota en algún momento. Amado Señor, tú que has permitido que el día de hoy estemos aquí juntos como un cuerpo en Cristo. Te ruego, Señor, que escuches nuestra plegaria, que atiendas, Señor, a nuestra súplica, para que seas solamente tú y solo tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el que traiga el alimento que habrá de ser como refrigerio para tu pueblo. Esa palabra que es dura, esa palabra que es confrontante, porque nuestro corazón es sucio. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo, que destroza corazones y aún entra hasta el tuétano, pero que al mismo tiempo trae vida y que lo hace en abundancia. Amado Señor, tú que nos has conferido la revelación de tu propia persona, hoy te suplico que tomes control de nuestros labios, de nuestros pensamientos, aún de nuestro necio y engañoso corazón, para que a través de tu palabra seas tú obrando en la vida de aquellos a los cuales tú extenderás misericordia. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Pero también estoy totalmente convencido a la luz de tus palabras que habrá entre nosotros algunos que no te pertenecen y que por tanto la palabra será como un texto de historia que no tendrá mayor relevancia en sus vidas. Amado Señor, seas tú glorificado en esta mañana. Seas tú exaltado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí como estamos de pie, vamos al libro de Gálatas, capítulo número 3, versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 20. Gálatas, capítulo 3, versículo 15 a versículo 20. Dice la palabra en esta mañana, Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 20. Hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, es decir, la descendencia, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Tomen sus asientos, por favor. En esta mañana damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera ocasión o segunda ocasión. Nos sentimos sumamente honrados de que el día de hoy nos estén visitando. Y al resto de los hermanos que nos siguen, ya sea de manera presencial o de manera virtual, también les damos la bienvenida en el amor de Cristo. Esperando que realmente los que nos siguen por las redes sociales no se les haga un hábito. Ese no fue el mandato de Jesucristo. El mandato no fue a aislarnos ni a tener una comunión en el Evangelio a través de videos o a la distancia, no. Hemos visto a lo largo de las Escrituras y precisamente los 2 domingos pasados hablamos acerca de que a Jesucristo le plació, y esa fue la enseñanza, de que viviéramos como miembros de un cuerpo en Cristo, no como apéndices independientes. Así es que nuestra oración es que aquellos que hoy tienen tanta dificultad para poder encontrar una iglesia local, una iglesia bíblica, nuestra súplica será en el Señor que prontamente lo puedan encontrar. Los tiempos son complicados y la herejía cada vez es más grande, mas estoy totalmente seguro que aún hay un remanente, aún hay un grupo de creyentes firmes en el Señor. Y rogamos al Señor para que prontamente puedan encontrarlos y congregar como el Señor así ha determinado. En esta mañana, como una breve introducción, debido a que los 2 domingos pasados tomamos tiempo específico para hablar acerca de la membresía, me gustaría dar una recapitulación. Y esto también para los que hoy es la primera ocasión que siguen esta predicación. Hemos estado hablando acerca del libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas. Una carta que en su momento fue enviada a una iglesia no de judíos al 100%, sino de un segmento poblacional que en parte eran judíos y que convivían con otro grupo más que había provenido de la parte europea llamada Galacia, los galos. Estos hombres y mujeres habían viajado y se habían situado ahora en esta región de Galacia. Y es precisamente que Pablo les escribe a ellos con una intención sumamente clara. ¿Cuál es esa intención? De manera contextual, ¿qué es lo que sucedió en el tiempo en que se escribe la carta? Surge un problema muy grave en la iglesia de Galacia. Hasta ese momento, el año 52, 53 después de Cristo, habían pasado alrededor de 25 años. 25 años en que Jesucristo había partido físicamente de esta tierra. Y Pablo se encuentra con un problema sumamente grave. No había pasado mucho tiempo y él estaba totalmente fuera de sí, no lo comprendía, porque se encontraban ya predicando otro evangelio. 25 años promedio y ya se había pervertido el evangelio de Cristo. No es que hubiera otro evangelio. Pablo lo dejó claro en el capítulo número 1 de Gálatas. Si no había otro evangelio, entonces, ¿qué sucedió? No del exterior, sino del interior de la iglesia. Del interior de los hermanos en Cristo surgieron falsos hermanos que comenzaron a diluir, a prostituir, a pervertir el evangelio glorioso de Cristo.
aquella enseñanza que Cristo había dejado, en la cual había sido totalmente específico en determinar que la salvación no es que haya muchos caminos, tal como algunos lo dicen, es que todas las religiones nos llevan a Dios. No sucede así. Esa no es la enseñanza bíblica. Probablemente todos los caminos conducen a Roma, pero para poder llegar a Dios solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida, no hay más. Pero estos falsos hermanos, descendientes de los hebreos, acostumbrados a una tradición de más de 1500 años de tradición judía, en la cual practicaron las leyes de Moisés, no pudieron asimilar el evangelio de Cristo, o habiendo pretendido asimilarlo, empezaron a traer doctrinas incorrectas. Y esa doctrina fue que Jesucristo no es suficiente, que Jesucristo tenía solamente una parcialidad de la salvación. Es decir, sí, la muerte de Jesucristo, su resurrección, su sacrificio, su intercambio vicario, pero eso es incompetente, porque aparte de Cristo necesitas, y empezaron a sumar, tratando de convencer a los habitantes de Galacia, a los gálatas, de que sí Cristo, pero además la obra estaba incompleta y por tanto necesitaban practicar las tradiciones judías, dentro de ellas la circuncisión. Es como pensar hoy en día que la sangre de Cristo fue inútil, que no fue suficiente, que no cubrió los pecados o cubrió solamente parte de algunos. Si te das cuenta, el día de hoy estaremos hablando de un tema que no es ajeno a nosotros. Sin embargo, Pablo comienza a través de la carta a los Gálatas una defensa totalmente apasionante y férrea, la defensa del evangelio verdadero de Cristo ante la herejía y las herejías de los judaizantes. Por un lado, Pablo pretende defender el evangelio y probar que ese evangelio, que tenía 14 años que lo estaba predicando, a raíz de que el mismo Cristo se lo entregó camino de Damasco, realmente era el evangelio de Cristo que los mismos pilares de la iglesia primitiva hebrea habían predicado durante todo ese año. Por eso Pablo subió a Jerusalén después de 14 años para ratificar si ese evangelio realmente era correcto o no era correcto. Al final, la conclusión de Pablo fue: los de Jerusalén nada añadieron a este evangelio, nada. Por tanto, Pablo demuestra en un primer argumento, o en unos primeros argumentos, que realmente ese es el evangelio verdadero. Posteriormente, Pablo comienza con un segundo argumento, en donde comienza no a faltar el respeto, pero sí a exaltarse. Gálatas insensatos, ¿quién los maravilló? Y Pablo comienza a hacer un argumento ahora ya no de carácter divino, sino de carácter experimental. Y veíamos hace semanas que sí o sí, un verdadero creyente, no los falsos, no los hipócritas, no, un verdadero creyente tiene total noción de cuándo fue el día o el momento histórico en que el Señor le extendió misericordia. Hay un antes y un después. La vida pecaminosa de un hombre que es alcanzado por misericordia, claramente hay un antes y un después. Un creyente verdadero no puede decir: el Señor me salvó, y seguir viviendo como un cerdo en su vida cotidiana. ¿Dios te salvó de qué? Yo te sigo viendo igual de cerdo que como eras antes, igual de lobo que como eras antes. Por tanto, un verdadero creyente en su propia experiencia, en su propia empiria, tiene claridad de que hubo un momento específico en su vida en que el Señor transformó. Esa sería la enseñanza posterior que Cristo daría a través de las mismas escrituras, a través de la inspiración divina, bajo el postulado de modo que aquel que está en Cristo sigue igual, sigue robando, sigue
teniendo intimidad con mujeres que no son su esposa. No, eso no dice las Escrituras. De modo que aquel que esté en Cristo, nos dicen las Escrituras, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por tanto, Pablo en este segundo argumento está apelando a la propia experiencia. Gálatas insensatos, ¿cómo es que recibieron la salvación? ¿Cómo es que recibieron esta promesa? ¿Acaso la recibieron por cumplir la legalidad? ¿Acaso la recibieron? Ustedes ni la conocían. No, la recibieron por medio del Espíritu de Dios. Segundo argumento. Finalmente Pablo comienza con un tercer argumento de defensa para el Evangelio de Cristo. No porque el Evangelio de Cristo necesite defensa. Dios no necesita defensores. Pero Pablo, en su pasión por el Evangelio de Cristo, no sería la primera ni la última ocasión en la que ese mismo carácter apasionante lo llevaría realmente a vivir el Evangelio, a sufrir el Evangelio en todos los sentidos. Es en este argumento precisamente que la semana última que vimos el capítulo 3 o los primeros versículos del capítulo 3 de Gálatas, Pablo ahora comienza un tercer argumento de defensa del Evangelio en contra de aquellos apóstatas. Este tercer argumento se centra a través de las mismas Escrituras. No hay mejor defensa para las Escrituras que la propia Escritura, y Pablo lo comprendió y lo lleva a cabo. A través de la historia de Abraham, que no era desconocida para aquellos judaizantes, Pablo comienza este argumento dejando claridad al menos en 3 puntos importantes. Punto número 1. La intención de Pablo era dejarles claro que desde el inicio Dios eligió a Israel. No fue que un día se le ocurrió, no, desde el inicio el Señor tenía en su pensamiento el elegir a una nación, no la más fastuosa, sino la más pequeña y la más insignificante. ¿Te suena? Es que Dios no elige a los sabios. Dios no elige a los poderosos. Pero Dios la eligió con un propósito, con el propósito que de esa nación surgiera la descendencia, la simiente, el heredero, pero no el heredero para gobernar con fuerza, no el heredero para venir y derrocar a aquellos malvados romanos, no, sino como un heredero, un Mesías, que daría a conocer la misericordia de Dios a través de su propia humillación, a través de su propia muerte, y esto para salvación de tu vida. Pablo quería dejar claro a través de esta carta no solamente este hecho inicial o predestinado. Pablo intentaría dejar claridad en un segundo concepto, y este segundo concepto es que desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, desde los pensamientos del corazón de Dios, el medio de salvación nunca fueron las obras, jamás. Desde el inicio, el medio salvífico sería la fe, y la fe depositada a través de Cristo Jesús, a través de la descendencia, a través de la simiente. Pero hay un tercer concepto, el cual a través de esta carta Pablo trataría de dejar claro a estos gálatas insensatos. Y no solamente a ellos, sino también a aquellos judaizantes, heréticos. Y este tercer concepto es el que abarcaremos el día de hoy. Pablo dejaría claro, o su intención sería dejar claro, que el cumplimiento de la promesa del pacto sí o sí tiene un cumplimiento, y este es a través de Cristo el Mesías. No a través de ninguna otra cosa, no a través de tus méritos, no a través de que seas buena persona, no a través de que seas justo, porque las mismas Escrituras nos dicen que no es así.
Es aquí donde Pablo comenzará a tratar de dejar claridad de que entre la ley y la promesa hay una superioridad. Y que esta superioridad es de la promesa de Dios sobre la ley. Luego entonces Pablo, mediante una serie de argumentos, dejará claro que la promesa es superior a la ley. Número 1, porque fue dada primero. Número 2, porque fue dada como un testamento y los testamentos son vigentes, no caducan, no se eliminan. Número 3, porque esa promesa fue dada de manera directa, no hubo un intermediario, se le dio directamente a Abraham. En contraposición con la ley, que fue dada de manera indirecta al pueblo a través de un intermediario humano llamado Moisés. Por tanto, los gálatas deberían de recordar todas y cada una de estas aseveraciones y recordarlo para proceder a arrepentimiento de su pecado. La pregunta es, ¿de qué pecado está hablando? ¿Acaso realmente es un pecado el no concordar con el evangelio de Jesucristo? Bueno, inicialmente el pecado gravoso de estos judaizantes es el haber puesto la ley por encima de la promesa pactual de redención. Es poner por encima sus propios méritos, por encima de los méritos de Jesucristo. Ese es el pecado. Si te das cuenta, es un pecado que es sumamente vigente. Los tiempos han cambiado, la vestimenta ha cambiado, los peinados han cambiado, pero hay algo que no ha cambiado y es la naturaleza degradante y caída del ser humano. Y ese mismo pecado que surge en la etapa principiante de la iglesia primitiva, valga la redundancia, es un pecado que se sigue viviendo hoy en día y no estoy hablando y no estoy predicando para otras iglesias, te estoy predicando a ti. A veces pensaríamos que este tipo de pecados se cometen en otras iglesias. A veces pensaríamos que este tipo de pecado es cuestión de otras religiones. No, hermano. De la misma manera que en el pueblo de Galacia, en la iglesia de Galacia, había hombres y mujeres que convivían con el pueblo y después les llamaron falsos hermanos, de la misma manera dentro del pueblo actual, de la nación santa de Dios, se sigue cometiendo este mismo pecado y es digno de condenación, es digno de juicio. ¿Cómo es que, hermano, creo que se está equivocando? Aquí ninguno de nosotros trae un shofar. O ninguno de nosotros saluda diciendo Shalom, Abba Mashiach, Abba Masaya. Es que no es necesario que adquieras toda esa serie de prácticas como para cometer esta falta gravosa de poner las obras tuyas por encima del sacrificio vicario de Cristo. El simple hecho de vivir pensando en una salvación por mis obras, por mis atributos, por mis esfuerzos, se traduce en un pecado llamado incredulidad que deriva de la insuficiencia desde nuestro pensamiento del sacrificio de Cristo. Es que Cristo no es suficiente, necesito ayudarle. Y como hoy ya le ayudé, entonces hoy volví a ganar mi salvación. Es que entonces no has comprendido el evangelio de Cristo. Es que el pago no lo hiciste tú, es que el pago lo hizo Él. Es que lo que ve Dios delante de sus ojos por alguien que es redimido no eres tú. Si Dios te viera directamente, lo único que vería sería la suciedad de tu vida pecaminosa. Pero por cuanto en Cristo y a través de la sangre, el derramamiento del sacrificio de Jesucristo, de el Cordero perfecto, nuestros pecados han sido
redimidos. ¿Te das cuenta cómo es que probablemente en tu vida cotidiana incluso cometes este pecado gravoso? La incredulidad en la suficiencia total del sacrificio de Cristo. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente: ¿y si no soy salvo? Incredulidad. Bueno, ¿y si por esto que hice ya estoy destituido de la incredulidad? ¿Acaso esto es una permisión para que puedas vivir como cualquier sociedad en este mundo y dar rienda suelta a tus anhelos y a tus perversidades? La respuesta es no. Pero si sigues confiando en llegar delante de la presencia de Dios por tus propios méritos, no estás muy lejano a la naturaleza perversa de los Gálatas, que quieren ayudar a Cristo porque Él no es suficiente. En este sentido, Pablo comienza dirigiéndose en el versículo número 15 a aquellos hombres que versículos antes había llamado insensatos. Pero ahora no les dice insensatos, ahora les dice hermanos. ¿Acaso Pablo los había desechado y dijo: por esto ya no hay nada que hacer? Son sumamente heréticos, ya no se junten con ellos. No, Pablo sigue viendo que estaban pasando por un momento de confusión. Y a través de estos argumentos quiere que vuelvan nuevamente al redil. A esto se le llama disciplina y lo vimos la semana pasada. Regresar nuevamente al camino sobre el cual se nos ha enseñado. En este sentido, Pablo usa el término hermanos delante de aquellos que había llamado insensatos, sencillamente porque Pablo está argumentando como cuando tú instas a un hermano. ¿Cómo es que tú tratas a uno de tus hermanos en la carne cuando realmente está cometiendo tonterías? Le hablas fuertemente, pero al mismo tiempo sabes que lo amas. Y que lo instas y que lo corriges porque precisamente lo amas, porque no quieres que se pierda. Pablo está haciendo ahora esto mismo con ellos. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, deja claridad Pablo. Para que lo comprendan, hablaremos en conceptos humanos. Y Pablo añade: un pacto, aun cuando sea de hombres, una vez que es validado ante la ley, una vez que es ratificado, nadie lo puede invalidar, y nadie puede añadirle, dice Pablo. Pablo está haciendo una ejemplificación humana para que ellos tengan mayor comprensión. Algo muy similar se utiliza en algunos segmentos bíblicos cuando se utilizan conceptos narrativos como analogías, como símiles, alegorías, etc. No es que el Señor tenga alas o que sea una gallina y que nosotros seamos pollos. No, el Señor, para que comprendamos ese amor, ese cobijo, nos dará una ejemplificación que nosotros comprendamos. Y entonces nos dice que Él, a manera de ejemplificación, Él protege a los suyos como lo hace la gallina con sus polluelos, debajo de sus alas. En este sentido, tenemos que comprender que antes de comprender, valga la redundancia, lo que Pablo pretende darnos a conocer, primero pone este ejemplo de algo común, de algo que vivimos. En este sentido, nuestra hermana Emi, que trabaja en esos lugares donde ratifican documentos, tendrá la comprensión, o aquellos que sean abogados o que sepan de leyes, saben que cuando un documento se ratifica delante de la ley, no puede venir Juan Pérez y decir: no estoy de acuerdo, cámbiele, súmele, quítele. No tiene la potestad, no tiene la autoridad. Ese documento por eso fue depositado ante una autoridad competente y legalmente establecida. Todos sabemos eso.
Humanamente, un documento, cuando es ratificado ante la legalidad, no puedes hacer absolutamente. Va de por medio la propia palabra de la legalidad. Así es que en este sentido, los argumentos de los falsos maestros son ilógicos. Falso hermano, tú me estás diciendo que Dios hizo una promesa, que la ratificó y que ahora después de 430 años se arrepintió y dice, no, bueno, te engañé, feliz día de los inocentes. No, no es así. Eso lo espero de ti, yo no lo espero de Dios. En este sentido, algo que probablemente habían olvidado estos gálatas, estos judaizantes, era el mismo contexto de la historia. Se hizo una promesa y esa promesa tenía un sentido. Para que nosotros lo sepamos y recordemos un poco acerca de la historia bíblica, nosotros tenemos comprensión que en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, Dios propuso algo en su corazón. Y no solamente lo propuso, sino que lo ejecutó. Las escrituras nos dicen que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En ese sentido, la historia de la misma creación nos da entendimiento que ellos estaban privilegiados. El primer hombre y la primera mujer estaban privilegiados porque vivían de continuo, diariamente, al lado del mismo Dios, bajo su protección, bajo la sombra del Altísimo. En ese lugar no hacía falta nada. No hacía falta alimento, no hacía falta comodidades. Ellos mismos tuvieron la potestad de enseñorear sobre todo lo que había sido creado. Solamente tuvieron una ordenanza. Dicen en la actualidad, una cosa te encargué, una sola. Es así como en Génesis capítulo 2, versículo 16 encontramos que el Señor les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué iba a suceder? Morirás. En el momento en que ellos faltaran a la promesa y al mandato de Dios, ellos deberían de haber caído fulminados y erradicados de esta tierra. Pero surge en escena un actor sumamente astuto. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Voy a parafrasear. Las escrituras nos dicen que la serpiente era astuta. ¿Qué es una persona astuta? Una persona astuta no es lo mismo que inteligente. Una persona inteligente tiene conocimiento, tiene razonamiento, ha estudiado. Una persona astuta sabe utilizar la información para sacar ventaja. La serpiente era astuta. Entonces nos dice que confronta esta serpiente a Eva. Y le dice, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eva dijo, no, espérate. Lo que dijo Dios es, no comeréis de este fruto, ni le tocaréis siquiera, para que no muráis. Sabemos que Satanás es el padre de mentiras y comenzó desde ese entonces. La primera controversia en donde Satanás se pone en contra de la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Eso te dijo Dios? No, no es cierto, no vas a morir. Sino que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tus ojos y los de tu esposo serán abiertos y entonces seréis como Él. Él sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Él. La historia la sabemos. Eva, quien no debería de tener la autoridad, hace lo que no debió de hacer. No solamente eso, sino induce a su esposo. Después ambos se justifican, naturaleza que sigue hasta el día de hoy. Y al final, por esta desobediencia, tanto Adán como Eva y la serpiente tienen sus consecuencias.
Y hablando específicamente de Adán y Eva, fueron destituidos de la presencia de Dios a causa de su pecado. Esa es la misma enseñanza que encontramos en el texto neotestamentario de Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es que yo si hubiera sido Adán o las mujeres, ¿verdad? No, si yo hubiera sido Eva, hubieras hecho lo mismo. Hubieras hecho exactamente lo mismo. Tú conoces la historia y de todos modos, aun cuando conoces la historia, sigues desobedeciendo a Dios. Esa es tu naturaleza caída, naturaleza perversa. Es la misma enseñanza, por cuanto todos, el juicio es, por cuanto todos hemos pecado, ¿qué sucede? ¿Dios está con nosotros? Si tu vida es pecaminosa, no. Dios no ama al pecador, Dios no ama al pecado, Dios detesta al pecador, Dios detesta al pecado mismo. La promesa había sido que si ellos desobedecían, entonces caerían muertos. Eso no sucedió así. No porque Dios faltara a su promesa, sino porque Dios es misericordioso. Muchos hoy en día siguen diciendo, oh, Dios tan malvado del Antiguo Testamento, ¿cómo es que los sacó de su presencia y los puso a trabajar y ganaría el pan con el sudor de su frente y a la mujer le aumentaría sus dolores en la preñez? ¡Qué malvado! No. Eso es misericordia, hermanos, eso es misericordia. Dios debió de haberlos fulminado. Dios debió de haberlos aniquilado en el mismo momento en que desobedecieron. Es lo que debería de seguir haciendo contigo y conmigo. Mas por misericordia y por gracia, el Señor extiende su bondad cuando no debiera de hacerlo. Ahí no culmina la misericordia. En predicaciones pasadas hemos hablado cómo es que el pecado distorsiona nuestra manera de ver, nuestra manera de oír, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. El pecado distorsiona. Al grado tan alto que el pecado distorsiona, que al mismo tiempo ese pecado nos imposibilita para poder buscar al Dios bíblico. En el libro de Romanos nosotros encontramos en la radiografía espiritual del ser humano que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. Y a veces argumentamos, no, es que yo de chiquito yo quería, pues buscarías cualquier otra cosa, pero no al Dios bíblico. En este sentido, el hombre a raíz del pecado queda imposibilitado, y a partir de ese momento, como transgresor, queda destituido de la presencia de Dios y se constituye su enemigo. Así es. A raíz del pecado, el hombre se constituye enemigo de Dios. Y en este sentido, el hombre es incapaz, a causa de su pecado, el hombre es incapaz de procurar su propia salvación. Simplemente no puede. A veces cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, uno de los puntos más ríspidos cuando la gente se pone es cuando hablamos acerca de la elección incondicional. Dios no te elige porque tú tengas algo bueno. Es más, si quisiéramos buscar algo bueno en ti, no lo hay. No lo hay, de verdad. En esta tierra no hay personas buenas. Todos están bajo pecado. Pero en este sentido, la imposibilidad de procurar salvación, en ocasiones en el pensamiento del ser humano se traduce, bueno, entonces todo está perdido, vamos a darle vuelo a la hilacha y hagamos lo que querramos. No, no es así. Te dije que la misericordia del Señor no quedó solamente en el hecho de no aniquilar a Adán y Eva. No. A Dios le quedó claridad de que en esa incompetencia de ganar el favor de Dios a través de sus obras,
entonces tendría el mismo Dios que disponer el medio de redención, el medio de reconciliación. ¿Te das cuenta? Tú no ganas absolutamente nada. A través del pecado estás incapacitado. No eres agradable delante del Señor a raíz de tu pecado. Aún tus mejores obras son como trapos menstruosos. Anteriormente, en la antigüedad no había toallas femeninas, eran trapos y se utilizaban y reutilizaban. Bueno, tus mejores obras delante de Dios son como esos trapos nauseabundos. No podría haber manera en la que tú ganaras absolutamente el favor de Dios. Y en esa incapacidad es el mismo Dios extendiendo nuevamente misericordia, que dispone el medio de redención y se propone hacer la promesa que más tarde cumpliría, y esta promesa se la hace a un hombre llamado Abraham. Históricamente encontramos en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 la promesa hecha a este hombre. Génesis capítulo 12 versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Históricamente sabemos que Abraham escuchó y obedeció. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Históricamente sabemos que esta promesa fue dada alrededor de la edad de 70 años. Oye, Dios, me estás diciendo que tendré una descendencia tan grande. Tengo 70 años y no has visto a mi esposa que está por las mismas. Además es estéril. ¿Qué hizo Abraham? Abraham escuchó, Abraham creyó y Abraham obedeció. Versículo 3, continúa la promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí viene la promesa importante. Y serán benditas en ti solamente las familias judías étnicas. No está diciendo eso. No está diciendo eso, hermano. Y esto debería de ser motivo de regocijo para cada uno de nosotros. La promesa fue: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se está refiriendo acaso de que todos y cada uno de los habitantes de Japón serán salvos? No está diciendo eso. Está diciendo que a través de esta promesa todos y cada uno de los que son descendientes de Abraham van a ser salvos. No es así. Vamos a poner un ejemplo, porque a veces la palabra todos, traducida del griego al castellano, puede ser confusa. Pongamos este ejemplo. Imagínense que durante la semana nuestro hermano Víctor Nieto hizo una reunión e invitó a algunos de los hermanos y tal vez me invitó a mí y no pude ir. Pero resulta que por cortesía yo le hablo entre semana. ¿Qué pasó, hermano Vic? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí. Oye, ¿cómo les fue? ¿Cómo se la pasaron? No, bien padre. Compartimos las escrituras y estuvimos cantando algunas alabanzas. Mi última pregunta sería: ¿y quiénes fueron? Y él me dice: todo el mundo llegó. Entonces yo cuelgo y digo: ay, fueron los japoneses, los europeos, los indoeuroasiáticos. No. Dentro del contexto, la palabra todos se especifica con aquel público que está inmerso en una actividad. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el contexto? Abraham era el padre de la fe, fue el padre de la fe. ¿De quién está hablando? De los que provienen de la fe. De los que provienen en la fe en Asia, de los que provienen y caminan en la fe en México, de los que provienen y caminan en la fe en Europa, en Asia, en África, en Oceanía.
esta no es una bendición ordinaria. Hablamos de que hay gracia común y hay gracia específica. La gracia común, preguntábamos hace algunas semanas, ¿quién bendice a los narcotraficantes? Dios. ¿Quién bendice a las prostitutas? Dios. ¿Quién hace llover sobre buenos y malos? Dios. En una reunión me decían, ¿cómo es que Dios bendice a los malos? ¿Por qué no los extermina? Bueno, es que si Dios exterminara a los malos, te exterminaría a ti y todos nos quedaríamos, este lugar se quedaría vacío. Es que a veces vemos la maldad en grados, no. La transgresión es transgresión delante de Dios. Dios bendice, Dios bendice, Dios hace salir el sol, Dios trae la lluvia, Dios da el alimento, Dios provee la naturaleza. Eso le llamamos gracia común. Pero aquí Pablo no me está hablando de una bendición en la gracia común. Pablo me está hablando de una bendición que es específica y que sobrepasa todo entendimiento. Una bendición para todas las naciones a través de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. En este sentido, está hablando de una bendición de redención, una bendición salvífica. Regresando nuevamente al argumento, Pablo me está diciendo, si un pacto entre hombres, una vez que se ratifica, nadie lo invalida ni le añade, ¿acaso tú esperas que Dios haga lo contrario? La respuesta es no. Dentro de los atributos de Dios o las características distintivas de Dios, podemos identificar, punto número 1, que Dios es santo, Dios es perfecto, está alejado de cualquier corrupción, de maldad, de pecado. Dios es eterno, en Él no prevalece el tiempo ni el espacio. Dios era, Dios es y Dios será. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es amor y extiende misericordia. Dios es omnipresente, del mismo modo que está en los cielos, está en este momento entre nosotros. Dios es imparcial, no toma condición por uno o por otro de acuerdo a lo que hayan hecho. Dios no hace acepción de personas. Dios es soberano, Dios hace lo que a Él le place, pero hay una característica que es importante de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no piensa una cosa en este momento y después dice, no, mejor no. Yo sé que hay textos que pueden confundirnos y hacernos pensar que sí. En otro momento los trataremos, pero la inmutabilidad de Dios me dice que en su propia naturaleza Él no puede cambiar. Dios es estable, Dios es constante, Dios es inalterable en su propio ser, en sus propósitos y en sus promesas. Esa es la enseñanza bíblica, y si eso no te basta, eso es lo que hemos vivido a lo largo de nuestros días. Dios no cambia, Dios no se mueve o cambia de opinión. Si Dios hizo un pacto por misericordia, un pacto por gracia, luego entonces Dios lo va a cumplir, porque Dios no cambia. Si Dios hizo un pacto donde Abraham no hizo ninguna obra para poder obtener esa promesa, entonces la promesa es por gracia y no por obras. Las escrituras nos dicen que Abraham creyó a Dios. Primero creyó, no hizo algo, primero creyó, y todo lo demás se desencadenó a raíz de que él confiaba en Dios. Esto le fue contado por justicia. Y ahora tú vienes, falso hermano, y ahora tú te levantas y me dices que esa promesa de Dios no es válida, que esa promesa no es completa, que Cristo como medio de redención no es suficiente, que hay que agregarle porque Él es incompetente. ¿Te das cuenta del grado de la herejía? Que a veces sonaría tan sencilla. Pues esto es lo que nos dice la historia. Esto es lo que nos dice el fundamento. Esto es lo que enseña Dios a través de su palabra. Esto es lo que nos enseña el evangelio del pacto de la gracia hecho con Abraham. Continúa diciendo en el versículo 8 del texto base.
¿Qué implicaciones tiene entonces que vengamos con otros argumentos? Hermano, deje de celebrar esa festividad porque si no va a perder su salvación. Hermana, ¿cómo es que usa pantalón? Se va a ir al infierno. ¿Viste la película de Pinocho? Ay, no, ten cuidado porque un espíritu se va a apoderar de ti. Argumentos muy cotidianos en las iglesias. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Le puedo sumar? ¿Le puedo añadir? Solamente para recordar cuál es el juicio, Gálatas capítulo 1, versículo 8, no lo busque, ya lo hemos leído infinidad de veces. Mas si aún nosotros, los que nos paramos en este púlpito, si aún nosotros, o cualquiera de los que esté ahí, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente. ¿Has visto los tenis de ese basquetbolista número 23 de un equipo de los Toros de Chicago que son muy famosos? Cada cierto tiempo salen una nueva versión y a lo mejor solamente cambia el color y dices, oye, esto es diferente a lo anterior. Pero solamente le añadieron una agujeta de color diferente. Es diferente. Es un zapato diferente. Si alguno os anunciare otro evangelio diferente, no importa cuál sea el grado de diferencia, no importa qué tan poquito o qué tan grande le hemos añadido o le hemos quitado. ¿Qué va a suceder? El juicio de Dios dice, cualquiera que lo haga sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. A veces cuando venimos de iglesias heréticas decimos, ¿qué de malo tiene? Ninguna iglesia es perfecta. Pues sí, danzan y hacen cosas y se tiran al suelo. ¿Qué de malo tiene? Bueno, este ejemplo lo pongo cada que llega una familia nueva. Imagínate, madre de familia, por un pequeño segundo que estás realizando la comida del día y que se ve tan deliciosa, pero por un descuido cae en esa gran olla caen 10 gramos de excremento. 10 gramos, solamente 10 gramos. A la vista son imperceptibles, pero imagínate que cayeron 10 gramos. La pregunta es, ¿tú le vas a dar esa comida a tus hijos? ¿Tú te atreverías a darle esa comida a tus hijos? Estoy seguro que no. Pero supongamos que eres media maliciosa y dices, ni se van a dar cuenta y ni modo que haga otra vez comida. Y se las pones ahí, pero les das la advertencia. Niños, vamos a comer, pero antes de que coman. Quiero avisarles y quiero advertirles que en este plato de alimento, en esta olla cayeron 10 gramos de excremento. No, pues los hijos se la van a entrar y comer. No. Ellos prefieren ir y comprarse una sopa instantánea a comer algo que con mínimamente ha sido adulterado. Pero resulta que nosotros en la actualidad podemos adquirir doctrinas de demonios, hacer cosas que no son bíblicas y decimos, bueno, es que ninguna iglesia es perfecta. El Señor demanda fidelidad, el Señor demanda fidelidad, el Señor demanda fidelidad. Nadie dijo que deberías estar en una iglesia perfecta, pero en una iglesia que es adúltera, ahí hay un problema. Y no importa que sean 10 gramos de excremento, no importa que sean 5 gramos de excremento, eso está adulterado y a eso se le llama infidelidad. Mi esposa puede aceptar que con el tiempo yo sea imperfecto, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando la conocí no tenía panza, a lo mejor tenía más cabello, probablemente no roncaba. Y eso lo puede soportar, pero una infidelidad no es sencilla de subsanar. La iglesia no es para traer otros evangelios, la iglesia no es para traer otros mensajes, otras revelaciones. La revelación fue dada al pueblo en su totalidad, al grado de que en Apocalipsis capítulo número 22, el texto final del canon de los 66 libros, se nos dice que hay de aquel que añada o quite a esa palabra. Vendrá juicio sobre él. No solamente es al que agrega, sino también al que quita. Porque todo ese pacto fue hecho por Dios. Y no es necesario poner y no es necesario quitar. Maldito, maldito aquel que os traiga otro evangelio, sea cualquiera de nosotros o sea un ángel. Versículo 16.
Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este tema también lo hemos hablado. Los israelita lovers. Oh, es que la nación de Israel. Es que tal parece que somos analfabetas bíblicos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no a las simientes. No es que había un pueblo y después surgió otro. No es que Dios era incompetente y primero tenía un plan A y se echó a perder el plan A y sacó el plan B. No, hermanos, las escrituras son sumamente claras. Las doctrinas del Señor son sumamente claras. Su revelación es totalmente clara como el agua. No dice a las simientes, dice Pablo, como si hablase de más, sino como de uno. Y a su descendencia, la cual es Cristo. La palabra que se utiliza en el original griego es una palabra que conocemos, la palabra esperma. En el griego se traduce como descendencia, en su descendencia, no en sus descendencias. En su pueblo, no en sus pueblos. La promesa hecha a Abraham y a su descendencia no nos está hablando de una descendencia étnica. ¿De qué nos está hablando? Lo hemos visto semanas atrás, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, los que provienen de la fe, estos son hijos de Abraham, no los descendientes étnicos, no los que usan gorrito, no, los que provienen de la fe, los que tienen esa característica distintiva, la cual el Señor exalzó del propio Abraham. Luego entonces, si en este mismo momento un descendiente directo del pueblo hebreo no cree en Jesucristo para salvación, con todo y gorrito se va para abajo y se va para el infierno. Sabed por tanto que son los de la fe, los que son hijos de Abraham. Por tanto, la promesa fue para la simiente de los que provienen de la fe. Y Pablo lo clarifica, cuál es el objeto en el cual se deposita la fe. No es la fe en las ramitas que me venden en el mercado, no es la fe en el doctor que está buenísimo, no es la fe en una intercesora que necesito para poder llegar, porque sabes, no es la fe por esos intercesores, porque al igual que un abogado necesita intermediarios. No, dejémonos de doctrinas antibíblicas, heréticas y que son contrarias a la palabra del Señor. La fe tiene un objeto en el cual se deposita porque es el único medio y el único intermediario, y este es Cristo. La misma doctrina la encontraremos más tarde en Romanos capítulo número 4. Así es que, tratando de apuntalar este argumento, lo que Pablo se enfoca a dejar claro es que judíos y gentiles, dentro de los judíos y dentro de los gentiles, habrá creyentes que son bendecidos en Cristo y solamente en Él, solamente en Él. Es necesario que en esta mañana quede claro que es por medio de ese pacto que Dios hace con Abraham. Es por medio del cumplimiento de ese pacto en Cristo Jesús. Es por medio de ese pacto y su cumplimiento que tú y yo somos adoptados en la paternidad de Dios. Hay un solo unigénito. Hay un solo unigénito. Hay uno solo que proviene directamente de Dios y es Cristo. Tú y yo no. Tú y yo fuimos creados.
¿En dónde estriba la promesa? ¿En dónde estriba el pacto? Que a través del sacrificio de ese primogénito, tal como cuando salías de la secundaria y alguien te quería golpear porque estabas enanito y salía otro más grande y decía yo por él, tal como esa defensa, Jesucristo fue por nosotros, Jesucristo fue por nosotros, Jesucristo ha pagado el precio. El justo por los pecadores. Es por medio del cumplimiento de la promesa de redención en Cristo que hemos sido predestinados. Es por medio de la redención, del cumplimiento del pacto en la simiente de Abraham que nosotros hemos sido llamados. Es por medio del cumplimiento de la promesa del pacto que hemos sido justificados. Y es por medio del cumplimiento de esa promesa, de ese pacto de gracia que Dios cumple su palabra, y es por eso que estoy totalmente seguro que el Señor nos glorificará. Esa es la enseñanza que encontramos en el libro de Romanos capítulo 8. En este sentido, nuevamente repito, Dios tenía un plan A que al verse perdido puso en marcha un plan B. No, hermanos, desde el principio, y grábate esto en tu cabeza, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos el plan A. Tú y yo fuimos el plan A. A través de Cristo, a través de nuestro Redentor, Él mismo cumplió el pacto, la promesa de redención ante nuestra incapacidad de lograr el favor de Dios. Así es que vuelvo a hacer una pregunta probablemente implícita. ¿Qué has ganado tú? ¿Te das cuenta cuán miserables somos? Sin Cristo somos totalmente desventurados, ciegos al lado del camino, miserables mendigos, incapaces siquiera de caminar solos. Porque en esa oscuridad siempre tropezaremos. Así es que dime, ¿qué has ganado tú? Y yo sé la respuesta, nada. Luego entonces, ¿qué puedes perder tú? No te pertenece. Te ha sido conferida. Y te ha sido conferida sin ver nada agradable en ti. Ha sido conferida por gracia. Por gracia. Pablo llega en el versículo 17 al punto central de la idea. Versículo 17. Este es como cuando estás viendo una película y dices, no sé de qué se trata. Y es una película sumamente rara y extraña, pero llega un punto en que dices, ya la entendí, cae el 20. Bueno, este es el 20. Versículo 17. Esto pues quiero decir, dice Pablo, esto pues digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo lo que está dejando claridad después de tantos argumentos y después de tantos conceptos es para llegar exactamente a esto. Ya te di las razones, ahora tienes que entender entonces que no tiene sentido decir que ese pacto que Dios hizo es invalidado por la ley que llegó 430 años después. No, la ley no lo abroga, la ley no lo invalida. La ley no suplanta. Si anteriormente Pablo había dicho que en términos humanos un pacto de hombres, cuando es ratificado nadie lo invalida ni lo añade, pues ahora te está diciendo que Dios no puede hacer algo contrario. Esto no es un pacto humano, esto es un pacto hecho con el mismo Dios. Cuando Dios hace una promesa, deberíamos de descansar en su propia naturaleza inmutable, porque si Él dijo sí, Él lo cumplirá. Si Él prometió, Él lo va a cumplir. Dime una sola vez en que Dios no haya cumplido su palabra contigo. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dime una sola vez en que el Señor haya mentido y que no haya cumplido su palabra. Dime
Dime una sola vez donde Dios te haya desamparado. Dime una sola ocasión en que Dios te haya abandonado. No la hay. Por tanto, confiar en quien es fiel es descansar en su propia naturaleza. Preocúpate, y yo me preocuparía si la promesa la hubieras hecho tú. Eso sí sería preocupante. No sabes cuántas ocasiones he escuchado de algunos que ya no están aquí. Pastor, yo le amo con todo mi corazón y yo daría la vida por usted. ¿Dónde están? Se fueron echando pestes y cosas. No, hermano, preocúpate si la promesa de la salvación y la redención la hubieras hecho tú o lo hubiera hecho yo. Entonces tendríamos de qué preocuparnos, pero la promesa pactual de gracia la hizo el mismo Dios, y por cuanto salió de su boca y emergió de su corazón y estaba estipulada desde antes de los tiempos, hay una total seguridad y certeza de que esa palabra ha sido cumplida y culminará en el día postrero, cuando nuestro Señor venga nuevamente por su amada iglesia. Por tanto, decir que la ley que fue posterior a la gracia vino y le quitó su lugar es como pensar en un noviazgo gentil. ¿Cómo es un noviazgo gentil? Bueno, usualmente les dicen, tienes que encontrar a tu verdadero amor. Y resulta que ya lleva 800 y no encuentra el verdadero amor. Pero imagínate por un momento y recuerda tal vez, si es que aún no alcanzabas gracia, cuando tuviste tu noviazgo lejos de los preceptos de Dios. Usualmente en el noviazgo los gentiles regalan cosas. Y no falta un día en que no lleguen con una esclavita de oro. Mira, mi amor, te traje unas flores. Y ella, ahora yo te traje una sudadera. Pues ahora yo te traje un peluche de este tamaño. Y ella compra uno más grande. Un Ferrari para que se pasee, mi niña. En esta naturaleza tan cambiante del hombre, imagínate por un momento que esos que se prometieron que iban a estar juntos, porque apenas están en la etapa de romanticismo, pero dicen, no, sí, yo me voy a casar contigo y sí, todas mis quincenas serán para ti. Cosas como esas. Imagínate que en un día fortuito llega otro verdadero amor. Y se da cuenta que no era su verdadero amor. Entonces las cosas empiezan a cambiar y las actitudes empiezan a chocar. Y oye, no, es que tú te pasaste. Regrésame todo lo que te di. ¿Cómo? ¿No me lo habías regalado? O sea, eres tan cambiante que ahora quieres las llaves de regreso del Ferrari. Bueno, te doy todo menos el Ferrari. ¿Qué pensarías de alguien que primero te ha dado cosas y después en un momento de euforia y de falta de control llega y te quita todo lo que ya te había dado? ¿Qué pensarías de él? ¿Qué pensarías? Eres una burla, no eres fiel en tus promesas, eres cambiante. Ahora imagínate que este es Dios. ¿Te das cuenta cuán ilógico es? Nuevamente solo espero de cualquiera de ustedes, pero no de Dios. Si Dios hizo una promesa, si Dios dio una promesa, es porque Él la cumpliría, no porque la invalidaría por otro precepto más llamado ley. Así es que en este escenario es el que plantean los falsos hermanos, los herejes, los judaizantes, los representantes del motivo de esta carta de Pablo. Así de ilógicos son los preceptos de los falsos hermanos que no comprenden el evangelio de Cristo, y entonces vendrán a decirte, no, es que el sacrificio de Cristo es insuficiente. Tienes que ser buena persona para ganarte al cielo. Tienes que sufrir y hacer méritos, cumplir la ética. No estoy diciendo que no tengas que cumplirla, pero eso va implícito. Un verdadero hijo de Dios cumple la ley por naturaleza y no por obligación ni para ganar los méritos para alcanzar la salvación. Así es que Pablo, a través de todos estos argumentos tan ridículos de los judaizantes, dejaría claro que esa postura es totalmente irracional. Salvarte por tus obras, salvarte por tus méritos.
versículo 18. Porque si la herencia, es decir, la salvación, la promesa, el pacto, porque si la herencia es por la ley, dice Pablo, entonces ya no es por la promesa. ¿Recuerdas que versículos anteriores dijimos que entonces si tú obras, ya no es contado por gracia, sino por salario? Entonces ahora, como no te bastó la gracia, como no te basta la suficiencia de Cristo, tú haces tu trabajo, tú le apoyas, tú le das soporte, pero entonces ya no va a ser por gracia. Ahora tú te lo has ganado y hay que pagarte. Hay que darle la salvación. ¿Te das cuenta cuán herético es esto? Porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa, ya no es por gracia. Pero Dios concedió a Abraham esa herencia ¿mediante qué? Mediante la promesa, no mediante la ley. Así es que humanamente solo hay dos opciones. O obtienes la herencia de salvación por el cumplimiento de la ley, o obtienes la herencia por el cumplimiento de la promesa. Para Pablo no hay dos opciones. Ni para Pablo ni para el Evangelio hay dos opciones. Hay una sola. Dios concedió a Abraham la herencia mediante su propia palabra, la palabra del mismo Dios. Y por tanto, por cuanto Él no cambia, esa palabra se ha cumplido ya. Y quedará al 100% sellada en el retorno de tu Salvador. Surge entonces una pregunta. Y esa pregunta la hicieron los mismos Gálatas. Pues entonces, si todo es por gracia, ¿para qué nos pusieron la ley? Si la ley no me ayuda para agradar a Dios, si ser buena persona no me suma puntos, entonces ¿cuál es la razón de ser de la ley? ¿Para qué nos la implantaron? ¿Cuál es el motivo de su origen? Basta solamente ir al contexto de dónde surgió la ley. Versículo 19, segunda parte, fue añadida a causa de sus transgresiones. Niños malvados, malcriados, como ustedes no percibían que estaban pecando, hubo que dejarle claro como niño de kinder, mira, esto se llama matar. Y si tú matas es ir contra el pensamiento de Dios. Mira, mi pequeño suatito, estás robando. ¿Y no te has dado cuenta que estás robando? Te tengo que decir escritamente que no es lícito robar, porque no te has dado cuenta que estás robando. A causa de tu transgresión, que no te has dado cuenta mientras en el Sinaí estaba el siervo de Dios ahí arriba recibiendo la ley. ¿Qué estaba haciendo el pueblo abajo? Haciéndose otro dios de oro, un becerro que suplantó a Dios. Y dijeron ellos mismos, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto de esclavitud. Muy bien, pequeño incauto, ¿no entiendes que soy Dios fuerte y celoso? Que no comparto mi gloria absolutamente con nadie ni nada. Pero es que solamente la estamos venerando. Deja de cubrir tu pecado, deja de cubrir ese pecado tan grande. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿No te queda claro? Tendrá que quedar por escrito. No te harás imagen alguna, ni te arrodillarás ante ella. De ninguna cosa creada, de nada que está en los cielos, de nada que está en la tierra, ni de nada que está debajo del mar. ¿Qué queda? Nada. No te harás imagen alguna, ni la adorarás, ni la honrarás, ni la venerarás, ni la besarás, ni le harás fiesta, ni la pondrás como intermediaria. No, eso es herejía y eso es contra de la voluntad del Señor. Por eso surgió la ley. Por la necedad del corazón del hombre, porque es engañoso, porque es tan engañoso que le hace torcer las escrituras incluso cuando hay una ley para poder salirse con la suya, o al menos eso pretende. Parte final del versículo 19. ¿Hasta cuándo será esto de la ley? ¿Hasta cuándo tendrá su validez? Hasta que venga la simiente a quien fue hecha la promesa y que fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Si te das cuenta, la ley tuvo su efecto
El objetivo de la ley era tratar de controlar la vida pecaminosa, tratar de controlar la vida pecaminosa del ser humano. Y durante todo ese tiempo, 1500 años, el hombre solamente vio en la ley su propia incompetencia al no cumplirla. 613 postulados en los cuales el Señor dejó claridad que si no cumplen, aunque sea uno de ellos, es como si incumplieras toda la ley. En este mismo sentido, claro que realmente un verdadero creyente esperaría el cumplimiento de la promesa de Dios con ansias. Señor, ven, que llegue la promesa, que llegue la promesa de la simiente, que llegue nuestro Salvador, que llegue nuestro Mesías, porque no puedo. Porque lo he intentado una y otra vez, porque me he esforzado por mis propios méritos y me doy cuenta que soy inepto, que no soy capaz, que una y otra vez lo intento y solamente vuelvo a caer en la suciedad. Señor, ven pronto ya. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay los caminos, no hay los medios, no hay otra opción. No, hermano. En esta mañana tienes que entender de verdad que si sigues en la necedad tal cual como los Gálatas, de querer agradar a Dios a través de tus propios méritos, te estás engañando a ti mismo. Cada que incluso tratas de ser buena persona, lo haces cometiendo el pecado más grave, el de robarle la gloria a Dios. Cada que incluso tratas de hacer buenas obras para ser visto como alguien éticamente correcto en esta tierra, incluso haciendo y tratando de hacerlo, estás transgrediendo el fundamento principal de Dios. Estás robando la gloria a Él. Y la gloria no es para ti. Así es que en esta mañana, la predicación no fue para los Gálatas de la antigua historia. La predicación es para aquellos Gálatas modernos que teniendo claridad en la doctrina de la suficiencia de Cristo para salvación, siguen obrando como Gálatas insensatos, como hombres y mujeres heréticos que quieren agregar al evangelio de Jesucristo. Pues nuevamente te recuerdo el juicio. Ay de aquel que traiga otro evangelio. Sea maldito. Sea maldito. Que el Señor extienda misericordia en esta mañana. Que el Señor nos haga entender que solamente Cristo basta. Que mientras para llegar a Roma todos los caminos nos llevan ahí, para llegar delante de la presencia de Dios, solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Y su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.